Muchas gracias, Juan José Sebrelli, Gracias por a vos. recibir Hablemos de Otra Cosa en tu casa. Y bueno, en este tiempo tan raro, la primera pregunta de cajón es ¿cómo vas llevando la cuarentena? Bueno, lo único que me consuela es estar viviendo un momento inédito que va a pasar a la historia. Mirá que viste del siglo cosas vos, ¿no? XXI. En tu vida. Para empezar, nací en medio de una crisis económica mundial fabulosa. La depresión del 30. La depresión del 30 y de la primera dictadura militar. Uriburu. Toda mi vida la pasé con esas dos hadas maléficas que estaban alrededor de mi cuna. El signo. Una de ellas parece haberse disuelto, la otra no. Pero no hay comparación. Después viví cantidad de crisis terribles. La Pero como hiperinflación, el default, fueron horrendas. La violencia política. La violencia política de los 70. Bueno, Pero como esta, ninguna. Ninguna, inédita. Y eso en el mundo entero, todo el mundo. Sí. Esa es la primera vez que uno realmente se siente un hombre universal. Que el hombre es universal. ¿Tenés miedo? No, incertidumbre. Miedo no, porque la edad que yo tengo ya hay que morir de alguna cosa, hay que morir, ¿no? Entonces, pero incertidumbre sí. ¿Y te sentís prisionero? Sí, mira, yo tengo la vida, mi vida está bastante organizada para el interior. Porque todo lo que yo hago, fundamentalmente, se hace en el interior y se hace solo. Escribir, leer, escuchar música, ver cine, como se ve ahora, escuchar radio, escuchar televisión, los programas periodísticos casi exclusivamente. Y entonces la vida se me lleva. Pero siempre tuve necesidad de... El otro elemento que me falta, la calle. La calle y el café. Siempre fui muy de calle, de salir y caminar, ver gente. Caminar mucho, irte al centro. Flaner. Yo siempre me digo, fui un flaner de joven. Y el café, sentarme en un café. Yo puedo estar haciendo una actividad, leer un libro generalmente, que es lo que más hago, y llega un momento que me aburro. Salgo, llevo el libro. Perdóname, ¿lees de a uno o de a más libros? Y a veces leo dos, pero generalmente leo uno, pero a veces leo dos. Termino uno. Si estoy cansado de leer ese libro, salgo a la calle con el libro, camino un rato, me siento en un café y sigo leyendo el libro y ya estoy fresco. Puedo volver a leerlo como si lo hubiera ganado por primera vez. Eso hoy no lo puedo hacer. Claro. No, eso siento mucho. Y eso va a durar, porque para que abran los cafés, lo último que van a abrir va a ser los cafés. Tiene una rareza esta epidemia, ¿no? Un poco eugenésica en algún sentido, ¿no? Porque se agarra con los más viejos, se agarra más con hombres que con mujeres, se agarra más con ricos que con pobres. Todo esto dentro de un marco genérico donde agarra a todos, digamos, ¿no? Sí, pero sí. Tiene como una especial predilección por esos grupos. No, eso me parece una discriminación. No, eso yo no se lo perdonaré a la Reta, a quien siempre he votado, y tal vez votaré, pero fue un acto de discriminatorio, porque fue tomar un grupo social y condenarlos a todos a la prisión. Vos estás hablando de la restricción que quiso poner el gobierno de la ciudad, a los de mayor de que después rebobinó un poco porque... Después rebobinó porque cayó muy mal. Bueno, salió aquella señora Sara Oyuela con su reposera. Sí, con su reposera. Y a mí me sacaron. Yo salí también. No, por suerte no se explicitó. Yo tengo una plaza acá cerca. ¿Parque Las Heras fuiste o al barrio? El Parque Las Heras, que es lo más cerca que tengo. Fui con un libro y me senté
y vino inmediatamente, a los 10 minutos, un policía me dijo, ¿qué está haciendo? Le digo, yo vivo en un departamento encerrado y necesito tomar un poco de aire. No, dice, no puede, tiene que volverse. Pero eso pasó al principio de todo, ¿eh? Después no salí. No, lo que yo te decía era que la epidemia en sí misma pareciera tener como una intención sobre grupos concretos, ¿no? Que eso es una rareza, ¿no? Es una rareza. Sobre el grupo por completo y al mismo tiempo universal. Obviamente, sí, sí. Eso es lo que hace más impactante, pensar que en este momento en Pekín, en París y en cualquier parte se está viviendo la misma historia. Bueno, te invito a ver un primer video sobre esto. Bueno, dale. Primero empecé a recibir mensajes de la gente del edificio en la cual me aconsejaban que cierre consultorio, que ellos no tendrían por qué bancarse gente desconocida en el edificio. ¿Pero cosa que no te reclamaban antes, Leandro? No, jamás en ningún momento me dijeron nada. Es más, hace 40 años que está el consultorio en ese mismo edificio y siempre se atendió pacientes embarazadas. No es que nos oponemos a la llegada de médicos cubanos. Nosotros hemos sido siempre abiertos a recibir médicos extranjeros, siempre y cuando ellos convaliden su título y hagan su reválida como correspondería para homologar lo que ellos saben con lo que saben los médicos argentinos, que tenemos médicos muy buenos y por lo tanto exigimos que todos tengan la misma calidad para brindar atención a la población. Fue tan doloroso leer, ya no nos aplaudan más a los médicos, tan doloroso leerlo, al mismo tiempo conocíamos que, no voy a poner a cuestionarlo, había un plus para algunos trabajadores del Congreso de la Nación, que los médicos, que son los que están primeros en la batalla, cobren menos. Bueno, ¿qué pensás de todo esto? Porque los médicos están en un momento como héroes y como, bueno, que no viva en mi casa. La gente escapa, sí. Y por el otro lado traen médicos cubanos, hay aplausos, dicen que no haya aplausos. Bueno, los médicos cubanos es un fenómeno típicamente político. En primer término, es el mito de que la medicina cubana es extraordinaria. No es cierto. Yo soy amigo de un argentino que estuvo en Cuba, que es médico, que es psiquiatra, estuvo en Cuba, fue director, era castrista, por eso se fue a Cuba, era director de un instituto psiquiátrico de La Habana. Y vio los horrores que se hacían. Vio los horrores entre discriminar a los homosexuales, etcétera. Después cambió. Después se vino. Ahora vive en Buenos Aires, por supuesto, hace años de esto. Estoy hablando de la época que todavía vivía el Che. Horrible. Y que es una mentira que sean mejores. No pueden ser mejores en un país donde no hay elementos, donde vas a una farmacia y no encontrás una aspirina, por ejemplo. Es decir, que es un mito total. Los que ganan son las enfermedades que necesitan a alguien que esté junto a ellos permanentemente. ¿No? Una enfermedad. Eso sí, porque los médicos, como son casi esclavos, no ganan nada, pueden conseguir gente que esté las 24 horas atendiéndolos a ellos. Esa es la verdad. Y ahora, bueno, demandar médicos es una cuestión política, que además no es gratuita. Te cambio de tema. ¿Por qué nunca te enamoraste? Bueno, yo te recomiendo que leas, si no lo hiciste ya, mi autobiografía, El tiempo de una vida. Ahí le dedico todo un capítulo al amor y al sexo. Yo creo que hay gente que se enamora y gente que no se enamora. Muchas más es la gente que no se enamora y no lo dice porque no tiene buena prensa. Por ejemplo, algunos lo dicen, algunos lo han dicho. Novelistas franceses y norteamericanos que en este momento no me acuerdo. Pero hay un caso que es realmente hasta paradójico, ¿no? Que porque pasa por ser un Latin lover, Carlos Gardel. Carlos Gardel le confiesa a su amigo Padula, está escrito, está publicado,
que nunca se enamoró. Y sí, tuvo una novia que la tenía como pantalla, nunca la llevó en un viaje, él vivía viajando en París, nunca la llevó. Tuvo 20.000 amores fugaces, que no es el amor tradicional. Yo he tenido muchas parejas fugaces, pero siempre preferí vivir solo. ¿No es no comprometerse de pronto? No comprometer. Es una pasión. Yo creo que las pasiones son siempre negativas. El odio es lo contrario del amor y el amor también. Creo más vale en una amistad. En las amistades amorosas he tenido muchísimas. Pero lo que se llama amor, amigos pasión, con derecho a roce, como se dice ahora. Sí, sí. Fuiste pionero, digamos, en el tema del Frente de Liberación Homosexual. Claro, sí. Ahora, digo, sería tan fácil como... Olvidado completamente. Ese olvido, porque ahora parece que todo empezó en los 70 o los 80. No, nosotros fuimos en la... con Manuel Puig. Con Manuel Puig, con Blas Matamoros, con cantidad de gente. ¿Qué años estamos hablando? Y estamos hablando en la época de Lanuse. Y era mala palabra todavía, en esa época. Totalmente mala palabra. Lanuse aflojó un poco y se autodisolvió cuando vino López Rey, cuando volvió el peronismo, que era el primer peronismo fue homofóbico por completo. Eso hay que decirlo a muchos de la gente que está hoy militando en la homosexualidad y que son todos kirchneristas y reivindican al peronismo. Casi todos, no digo todos. ¿El homofóbico define al homosexual? ¿En algún punto? Digo... ¿Cómo el homofóbico? Claro, si el homofóbico de pronto define o tiene como contrafigura al homosexual. Sí, es lo mismo que el antinegro o que el antisemita. Pero, por ejemplo, también ahí, como vos metiste el peronismo, te voy a decir si el antiperonista de pronto no define también el peronismo. No se necesitan como mutuamente. No digo que haya sido... ha pasado por muchos periodos el peronismo. Incluso se dio la paradoja... ¿Vos fuiste peronista en algún punto? También te recomiendo que leas mi... Bueno, pero contanos acá. Después vamos a leer todo. Era un peronismo imaginario. ¿Cómo era ese peronismo imaginario? Por mí y por dos amigos... ¿Que no existía? Dos amigos que... en esa época eran anónimos y hoy se convirtieron en personajes de culto, que son Oscar Mazota y Carlos Correas. Inventamos éramos marxistas existencialistas, cosa que ya era muy raro en la Argentina, porque no había... Marxistas sí había muchos, pero marxistas estalinistas o trotskistas. Nosotros no. Éramos marxistas existencialistas. El existencialismo no era muy mayoritario. Todo el mundo hablaba de Sartre, pero universitariamente Sartre no estaba bien. Era casi más como un juego intelectual. Sí. De intelectuales independientes. Los académicos, provocador, en algún sentido. Provocador. ¿Y? Si encima haces juntar esas dos cosas. Pero estamos hablando, porque los chicos ahora por ahí dicen, no les llama tanto la atención. Estamos hablando de una sociedad completamente distinta, pacata, conservadora, cerrada, pueblerina. No, sí. ¿Y ustedes hacían eso ahí? Sí. Éramos tres y nos movíamos en 4 cuadras de la calle Viamonte, que era una calle bohemia en esa época. Pero era tan raro que pasamos a la historia. Y hoy en cualquier artículo periodístico figura. Éramos 3 y entonces... Vos definís que antes eran los homosexuales de biblioteca y ahora son de discoteca. Exactamente. Nosotros... Después llegó a un momento que no éramos ya 2 o 3. Llegamos a ser 500, por ejemplo. Y estábamos haciendo trabajos intelectuales. Por ejemplo, una encuesta tipo Kinsey sobre los homosexuales y las lesbianas en la Argentina. Todo quedó en la nada. Eso ni se les ocurrió. Después con La Libertad ni se les ocurrió. Y ahora resulta que parece que el movimiento antihomofóbico fue creado con el kirchnerismo. Una farsa total.
la más grande. Ahora ya quedó como un tema viejo, antiguo, la homosexualidad, porque ahora tenés el tema de género, el tema de no binarios, aparecieron todas nuevas figuras. Y dentro de eso entra también la homosexualidad. Pero yo creo que es una confusión total, ¿no? Es una confusión total porque fusionan la lucha por la diversidad y contra las discriminaciones, lo fusionan con el populismo, que es contrario a todo eso. El populismo es contrario a todo lo que diverge, a todo lo que divide. Por ejemplo, todos tienen que ser nacionales y populares. En general tienen como dos vías, ¿viste? Porque defienden esto, porque es correctamente político en esta época defender eso, pero en las redes sociales cuando te atacan, en general te rotulan con las, qué sé yo, puto como mala palabra directamente, ¿no? Entonces, pero como son diversos o te atacan con Te pongo el ejemplo, el famoso acto que se hizo del 1 de mayo, donde Perón echó a los montoneros. 74. Hubo un grupo del FLH, porque el FLH ya estaba dividido. Frente de Liberación Homosexual. Sí, pero ya estaba dividido. Ya había un pequeño grupo liderado por Néstor Perlonger que adhería al peronismo. Yo estaba en un grupo adverso, junto con Blas Matamoros y otros. Y ese grupo partidario fueron a la Plaza de Mayo, obviamente. Fueron a la Plaza de Mayo y donde está con un cartel que decía FLH, qué sé yo. Y todos los peronistas que estaban ahí se apartaban, quedaban aislados como un grupo. Tenían miedo de contagiarse. Pero es que eso pasa, el homofóbico tiene un temor o algo no resuelto internamente, porque digamos, ¿por qué tanto miedo? Bueno, y después inmediatamente salió ahí mismo, salió los montoneros, salió el eslogan: no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de Evita y montoneros. Pero Evita vos te deslumbró al principio, ¿no? Sí, me deslumbró la parte mítica. La parte de cine, ¿no? La parte mítica, como Puig también, el hecho de la mujer salida de lo más bajo y que llega a dominar el mundo, era una novela. Era una novela. Eso a mí me fascinaba eso. Y me sigue fascinando hoy el personaje de Evita. La prueba está que el personaje de Evita se convirtió en un mito, pero no. De Evita se han hecho películas, se han hecho óperas, novelas, de todo. Perón no, Perón es famoso en la Argentina y un poco en América Latina, pero en Europa se ha olvidado. Vos definís al peronismo como cesarismo plebiscitario. Sí, esa es la definición que le da Max Weber, y el primero que habló en realidad del populismo, cuando no existía la palabra, fue Marx, en el Liceo Brumario, que lo llamó bonapartismo, por Napoleón Bonaparte. Cristina Kirchner, que le gusta hacerse la intelectual y la inteligente, y se equivoca siempre, dijo, sí, dicen Bonaparte, lo compara al populismo con Napoleón Bonaparte. No es cierto. El bonapartismo surge de Luis Napoleón, que es el sobrino, ¿no? Y hace una definición exacta, porque es Luis Bonaparte sube en la época de la República, post-Revolución Francesa, sube mediante el voto popular, mayoritario, sobre todo de obreros y de campesinos, típicamente populista, porque todo su programa era un programa populista a la manera de aquella época. Y después sube y se convierte en emperador y tira, pero mantuvo siempre una especie de asistencialismo, que es la característica del populismo, ¿no? Y bueno, el bonapartismo primero y después el cesarismo plebiscitado. Y ahora la palabra que se ha impuesto es populismo. Pero ya populismo, ahora hay que hablar de un populismo de izquierda, de un populismo de derecha, porque Trump... Está de moda el populismo. Está de moda, ¿no? Y a veces demasiado, excesivamente, porque se dice de cualquier cosa populismo, como en otra época se decía de cualquier cosa comunismo.
Juan José, pasó por Hablemos de otra cosa Julio María Sanguinetti, el 2 veces expresidente del Uruguay. Sí. Y dijo unas cosas interesantes que te invito a escucharlas y a comentarlas después. Sí, cómo no. Hay una diferenciación política que se va produciendo ya desde el origen y que luego se bifurca incluso en el devenir posterior. Acá el movimiento social es muy fuerte, el cambio social que integra las masas inmigratorias al fin del siglo XIX con la legislación social, que es justamente la construcción de ese estado de bienestar del cual hablamos, que en la Argentina se da tardíamente. Por eso es que, y esto me permito incursionar en la política argentina, pero soy ciudadano rioplatense y ciudadano latinoamericano, así que no me considero extranjero. Y por eso opino. Entonces, ¿qué pasa? Lo que acá fue reformismo, en la Argentina es tardío. De ahí que el peronismo, que levanta unas banderas sociales con mucha legitimidad, al ser tardío en una Argentina ya muy rica, tiene ese ingrediente de revanchismo que tuvo y que ha tenido, desde una causa social legítima, vuelvo a decir, ese ingrediente autoritario que tantas veces nos ha enfrentado con el movimiento peronista. Sanguinetti, un gran amigo, le mando saludos si llega a ver el programa. ¿Y qué pensás de esta teoría? Participó en el documental que me hicieron. Sí, totalmente de acuerdo. Sanguinetti, no tenemos un gobernante en la Argentina, nunca hemos tenido un gobernante a la altura de Sanguinetti, que es una persona cultísima. Pero ¿y qué pensás de esto que dice que es interesante, no? Ahí está la falla, digamos, que las conquistas sociales llegaran tan tardíamente en la Argentina y fueran dadas así como demagógicamente, no como lo que correspondía, digamos. ¿Te parece que pasó algo de eso? Lo que pasa es que yo creo que las conquistas sociales ya hubieran ocurrido sin el peronismo. Porque ya estaba el Partido Socialista en el Congreso. Bueno, había escrito las todo. Las leyes estaban, faltaban simplemente implementarlas. El socialismo nunca llegó al poder. Digo, todas esas cosas. En el Congreso estaba, claro. En el Congreso. Y las leyes, casi todas las leyes de Perón, ya faltaba implementar más, porque el conservadurismo era una valla, era un freno. Pero estaba el socialismo. La Unión Democrática, que pasa por ser la unión de extrema derecha. Que es en 1946 que se opone al coronel Perón, ¿no? Sí. Que es una alianza de todos los partidos. Es una alianza de centro-izquierda. Radicales, socialistas, comunistas de esa época que se hacían pasar por democráticos. 1946. Y los conservadores no pudieron entrar, no lo dejaron entrar. Y ellos en su plataforma tenían varias de estas. El divorcio, la separación de la Iglesia y del Estado, todas las leyes, enseñanza laica, todas las leyes. El peronismo era la derecha, netamente. Y ganó no por mucho, digamos, en ese momento. Y no ganó por mucho. Vos estuviste en dos revistas como antagónicas, Sur, Victoria Ocampo por un lado, y Contorno, que era David Viñas. Y de las dos me echaron. Es decir, que yo soy una persona disolvente. Ya después no pertenecí más a ningún grupo ni me afilié a ningún partido. No, porque yo me doy cuenta que tengo una opinión muy personal que no encaja en ninguna agrupación. ¿Qué veían en Sur, Victoria Ocampo en vos, equivocadamente seguramente? No, que veían Victoria en Contorno Ocampo al principio, yo colaboré mucho, años, colaboré, les gustaba mucho. Pero cuando se me dio cuando vino la famosa época marxista, existencialista, peronista, que duró muy poco, escribí un artículo sobre una novela que hoy nadie se acuerda, ni yo casi me acuerdo, que se llamaba Las Arenas, de Miguel Ángel Speroni. Y era una novela que en cierto modo estaba dentro de esa línea. Decir que el peronismo era una especie de izquierda, presentar a Evita con otros nombres, todos falsos, a Evita como una especie de la pasionaria, era eso. Les diste la idea del peronismo después de los 70, porque tomaron esa idea finalmente. Me lo tomaron sin citarme a mí, porque nosotros no pudimos después de ninguna manera
yo por lo menos, no pude pasarme a los montoneros. Incluso la única vez que me encontré con no Firmenich, el otro famoso. Quieto, Vaca Narvaja. No, el más o menos intelectual que murió en una fiesta, que después se hizo... Galimberti. Galimberti. Sí. La única vez que lo veía a Galimberti, me dijo en una gran fiesta donde se mezclaban todos, escritores, intelectual, poco antes de que Perón viniera, es decir, que era la gran fiesta. Me invitan a una fiesta de un amigo, Miguel Coronato Paz, que después lo mataron. Gran guionista, el hijo del libretista, guionista. Sí, del guionista. Bueno, y ahí me encuentro con Galimberti, y Galimberti en una parte me dice: es una lástima que vos que creaste lo que nosotros estamos haciendo ahora. ¿Qué creaste? Sí, me lo dijo Galimberti. ¿Pudiste dormir después con todo ese peso? No, y yo le contesté: mira, los primeros que va a matar Perón cuando vuelva van a ser a ustedes. Ja, 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 ja. Dice, qué chiste. Se rió. Y después apareció las 3A. Sí. A él no lo mataron, pero mataron a sus amigos. Él tuvo suerte de irse y de vivir una muy buena vida, casarse con una millonaria y hacer una vida completamente distinta. Bueno, mirá ahora y escuchá a Santiago Kovadlov, que también pasó por Hablemos de Otra Cosa, Sí. y dijo esto. Yo creo que lo que ella representó fue acabadamente una concepción populista de la democracia. Eso significa la reducción del Estado a la preponderancia del Poder Ejecutivo y del Poder Ejecutivo un liderazgo de corte netamente caudillesco. Ahora bien, esto que ella representó respondió a una necesidad social, porque la Argentina es históricamente un país mucho más propenso a los liderazgos personalistas que a las investiduras representativas de la República. Ella en ese sentido fue una líder potente, fuerte, cautivante para mucha gente, que estuvo dispuesta al prebendarismo social, vaciando de recursos al Estado y concibiendo la oposición como enemiga de la verdadera política solidaria con la gente necesitada. ¿Qué pensás? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Incluso ambos estuvimos juntos en un momento con la candidatura de Lilita Carrió, ¿no? Sí, yo creo. ¿En UNEN? Cuando era UNEN, antes de cuando Cambiemos. se presentó la campaña a presidenta. Ah, claro. Nosotros estábamos ahí en ese grupo. Después yo no lo vi más. Él sale de una manera de pensar que no es contraria a la mía, más vale tirando a religiosa. Después cambió y se hizo, fue hacia la democracia y eso es lo que nos une. Nos separa la parte un poco religiosa. Yo soy decididamente, creo que antirreligioso. No es que no sea creyente, soy antirreligioso. Agnóstico, no ateo. No ateo, lo aclaro bien en mi último libro, que yo creo yo creo que es mi mejor libro. Pero agnóstico es que dice, bueno, puede ser o no, está fuera de mí. Yo digo, no creo absolutamente pero en no Dios. sos un militante del ateísmo, porque el ateo es religioso finalmente el ateo. Es un dogmático, Yo Además no niega lo que dice que no existe, es raro ser tan apasionado. Claro, no hay ninguna prueba, no podemos probar. Vos sos bastante severo en la calificación de este nuevo kirchnerismo / peronismo que tenemos por gobierno, ¿no? Cuarto gobierno kirchnerista. Y claro, no sé... cada kirchnerismo cambia, porque la evolución del mundo obliga a eso. Pero vos decís que ella es psicópata y él es un cínico. Sí. Es bravo. Una extraña pareja. Ella es una psicópata que cree en sí misma y en sus ideas, y él es un tío que no cree en nada. Pero los líderes no son un poco egocentristas y un poco psicópatas, si querés, sino no te haces cargo de tremenda responsabilidad, ¿no? De echarte un país a las espaldas. Sí,
todo político tiene que tener algo de locura, todo político, porque realmente, y sobre todo en la Argentina, en un país normal, ¿no? Acá políticos, realmente políticos, y hay muy pocos en el siglo XX. Yo admiro mucho a Merkel. Admiro mucho a Merkel, admiré mucho a Felipe González. Y ahora admiro a de quien ya hablamos, de Sanguinetti y Cardoso. Son muy contados con los dedos de la mano, son los políticos que yo puedo decir que realmente fueron estadistas. Acá no lo hubo. Acá no hubo. En el tiempo para atrás, cuando revisás, ¿no encontrás? Roca. Lejos, ¿no? Roca. Alvear algo. El radicalismo es raro. Yo siempre le digo a los radicales, a mis amigos radicales, les digo, yo siempre los critico y siempre termino votando por ustedes, o en alguna forma, porque son el mal menor. Pero el radicalismo está dividido, es una contradicción. Hay un ala democrática que empieza con Alén y con Alvear, y un ala populista que empieza con Irigoyen. Irigoyen es el precursor de Perón. No es casual que los peronistas lo reivindiquen y que se haya intentado crear la línea y el error de... Y Alfonsín es la mezcla de los Eso dos. te va a decir, ¿dónde lo ponías a Alfonsín? Alfonsín, se hablaba de la línea Irigoyen, Perón, Alfonsín. Y eso fue lo que lo llevó a la tumba, Alfonsín. La parte populista. Bueno. La parte democrática es obviamente en la primera época el juicio a las juntas, que es histórico, es totalmente reivindicable. Que el kirchnerismo al principio niega y trata de negarlo, ¿no? Toda esa contribución del 83-84, que no era bajar un cuadrito. Era... No, claro. Nadie hizo nada antes que nosotros, decían. No, eso es una mentira. Después se desembarcó por la cámpora de la coordinadora. Esa es la cámpora. Bueno, que a mí me detestaba. ¿No? Sí, hay una diferencia. A mí me detestaba. A los 15 días que Alfonsín toma el poder, yo había firmado declaraciones a favor de Alfonsín y demás, es decir, que era notorio. A los 15 días hacen una reunión con los intelectuales. Estaban todos, a mí no me citaron. Yo no creo que Alfonsín, porque yo cada vez que lo he visto me ha atendido, me ha saludado afablemente. Fue la cámpora. Te tienen miedo, Juan José, porque sos como el niño terrible de la política que mete. No, me tienen miedo, no, porque yo iba a ponerme en contra de esa alianza que pretendían hacer con el peronismo. Ellos sabían que yo iba a estar en contra. Bueno, y yo ya estaba en la cabeza de ellos la línea Irigoyen, Alfonsín, Perón. Te vuelvo ahora un poquito para atrás con el túnel del tiempo y mirá lo que te propongo. Una verdadera multitud que ha hecho presente aquí en el estadio del Club Independiente en Avellaneda para asistir al cierre de la campaña del Frente Justicialista de Liberación. Finalmente, el 11 de marzo de 1973, la fórmula Cámpora-Solano-Lima se impone con casi el 50% de los votos. Luego de 18 años de lucha, proscripción y derramamiento de sangre, el peronismo vuelve al poder. Te traje a Cámpora por lo que fue también otro momento del peronismo. Quizás no era el peronismo imaginario que vos pensabas, debería estar lejos, pero te lo traigo también un poco a colación ahora, porque hay algunos que ven en el actual presidente Alberto Fernández ciertas condiciones de Cámpora, ¿no? Que, digamos, no tiene todo el poder, sino que el poder le viene del líder, a Cámpora de Perón, que estaba vivo, y a Alberto de Cristina, que está más viva que nunca. Sí, tiene, por supuesto. Yo siempre pensé que era Alberto al gobierno y Cristina al poder. Eso siempre lo pensé, pero no exactamente. La historia se repite, pero nunca igual. Nunca dos veces igual. La diferencia es que Cámpora
no era líder, ni pretendía serlo. Era un personaje, yo cuando veo que hoy se lo convierte en una especie de revolucionario, era un personaje de segunda línea y personaje protagonista de los chistes. Los chistes que se decían en la época eran de él por su En los 50, cuando él era presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué hora tiene Cámpora? Y él, la que usted quiere, mi general. Ese era el chiste que se... Era un personaje grotesco, claro, en la época de Perón. Era un personaje grotesco de cuento. Nada que ver. Nada que ver. Lo inventaron los montones. Lo inventó Perón para ponerlo ahí como figura. Es decir que por un lado... Pero saltó en 2 minutos, lo hizo saltar. Saltó en 2 minutos. Por un lado, es menos líder que lo que puede hacer Alberto, que dentro de todo tiene una cierta carrera política un poco más... ¿Vos creés que va a perdurar esa diarquía? Sí. Pero a la vez, Cámpora tenía una fuerza de choque muy fuerte que era el montonerismo, la izquierda peronista, Perón tuvo que enfrentarlo, pero que le costó la muerte de su principal figura, que era el sindicalista, ¿cómo se llama? Rucci. Es decir, que ahí había 2 fuerzas fuertes, sí, indudablemente. Ahora, ¿quién tiene...? Bueno, ahora salvando las distancias... ¿Quién tiene? La Cámpora está no del lado del presidente, sino del lado de la vicepresidenta. Todo está del lado de la vicepresidenta. ¿Quién tiene Cámpora? Unos cuantos Alberto, políticos... ya no digas Cámpora porque yo lo reducí. Sí. Bueno, eso fue así de buscado. No, fue un error. Inconsciente. Todo está del lado de ella, decía. Todo está del lado de ella. Por eso te decía. Los puestos claves están del lado de ella. ¿Cómo lo ves en el tiempo, digamos? Y yo lo veo, no sé, si tiene un mínimo... Cuando vea que ya no puede hacer nada, renunciará y quedará... Constitucionalmente le corresponde quedarse a Cristina como... Pero vos le ves ese no, pero yo digo, no se puede hacer ningún pronóstico. Es tan caótico el país y el mundo que no se puede hacer ningún pronóstico. Tampoco, ya no existe ese mundo tan... Estaba Estados Unidos, la Unión Soviética del otro lado. Hoy ya no hay nada. Incluso... La grieta ya no existe, existe 1000 grietas, porque existe la grieta dentro del propio peronismo, porque está los albertistas, que son poquitos, los que lo votaron pero están en el peronismo. Él niega, no le gusta esa calificación de albertista. No, están las provincias que cada una lucha por su lado, están los otros, los radicales, los radicalizados. Es decir, que ya no hay más nada, no hay partidos. No existen partidos. Vos decís que no hay nada que dure 100 años, ¿no? Y ponías como ejemplo el estalinismo, 70 años, el PRI, 70 años. 70 años. El peronismo, te aviso, ya tiene 75. Sí. ¿Y entonces qué pasa? Y es que no se puede hacer pronósticos. Pero ¿no hay ahí también una falla del no peronismo, antiperonismo? Porque nadie se le opuso al peronismo como decir un programa alternativo que decís, bueno, vamos por acá. ¿Cuál Somos es ese 3 o 4 dentro de los que apoyamos a Macri, que somos realmente, que creemos que el peronismo es un peligro. ¿Pero y de Macri qué pasó? Fernando Iglesias, en cierto modo Patricia Bullrich, y muy poco más, no se me ocurre. Los demás están ahí. ¿Y qué pasó con Cambiemos? Porque, digamos, tuvo su oportunidad y... Bueno, brillante en materia política, en materia internacional brillante, en materia económica muy mala. Yo eso el primer reportaje que me hicieron cuando sube a Macri, yo dije, y le pongo 10 puntos en política, 3 puntos en economía.
Después lo tuve que modificar, no son 3 puntos, son 0 en economía. Pero en la economía es muy difícil. Pero ¿y en política también le pones 10? No, sí, bueno, el ingreso en el mundo. Pero no? Alberto también lo recibieron. Siempre te dan una palmadita en la espalda y te dicen te vamos a ayudar y después no te ayudan nada. Ah, bueno. Eso pasa siempre. El G20 en Buenos Aires. No. Fue un cambio. Las libertades civiles, hubo grandes libertades, no se puede negar. ¿Y por qué te parece que pierde, la lucha contra... ¿Por qué pierde? Por la parte económica. Ahora, es muy difícil, y yo siempre lo dije, que es muy difícil solucionar la parte económica, porque la parte económica es totalmente contraria a lo social. Totalmente contraria, porque tiene que haber sacrificio. Y la sociedad argentina está acostumbrada a vivir de mentiras. Y cuando le presentan la verdad, es decir, que no se puede vivir. ¿Y no te parece que paradójicamente está pasando eso con el serruchazo que le dio a las jubilaciones, no a la más baja? Y lo que pasa en esta cuarentena, se empezaron a bajar los sueldos directamente con la anuencia de la CGT, Sí, ¿no? porque estamos en una situación. Pero vamos a ver qué pasa cuando se termine la cuarentena. Por eso es que Alberto no quiere salir de la cuarentena, porque hace cualquier cosa y la gente está pendiente del virus, nada más. Pero la crisis económica es exactamente tan grave como la crisis sanitaria. Ayer eso lo dijo muy bien Lustó en un reportaje que le hicieron ayer por televisión. Muy bien lo dijo. Es tan grave. La gente se está muriendo por no mucha, pero se está muriendo por el virus. Pero hay otra gente que ya empieza a morirse de hambre. Toda la gente que vivía del comercio minorista o de las pymes no tiene trabajo. ¿Cuántos años más? Están los que tenían un cargo un poquito más grande podrán vivir unos cuantos años de los pocos ahorros. No años, meses más de los ahorros. Y otros quedaron en la calle. Sí, los cuentapropistas, la persona que se gana... Y todos los empleaditos de los cafés, los mozos de los cafés, que son simpáticos, que son muchísimos emigrados de Venezuela, simpatiquísimos. Esa gente hoy no está cobrando nada, porque ¿qué le van a pagar si no están trabajando? De los comercios, de todos los lugares que uno va y conocía, esa gente está en la calle. Se va a morir de hambre, literalmente de hambre. No es una metáfora el hambre. Entonces, ¿qué elegimos? ¿La salud? O la economía. O la economía. No es las dos cosas son juntas. Hay pandemia por el virus y pandemia en la economía. Juan José, te invito a ver otro video. Bueno. Claramente hay un malestar en la calle. Hay que ver si esta retirada o este retroceso que intentó el gobierno en las últimas horas dio algún efecto como para calmar un poco el clima. Claramente adverso, además el gobierno analiza encuestas permanentemente y debe haber notado que esto había enojado mucho, ¿no? Ha generado rechazo en todos lados e insistimos, en todos los actores políticos, sectores de la sociedad, también en el kirchnerismo y en el peronismo había enojo con esto, ¿eh? Bueno, Juan José, y sobre llovido mojado, porque digamos ya era complicada la situación, como vos bien decís, mundial y nacional, la pandemia de salud, la pandemia económica, y de golpe te cae todo un tema de escarcelaciones, a mansalva cantidades de gente que la mandan a la casa con o sin tobillera. ¿Y ahí qué pasa? ¿Suenan las cacerolas de vuelta? Pero eso ya estaba, era evidente. Primero que hay que poner todos los elefantes en la calle para disimular un elefante. El elefante que hay que disimular es Cristina y los suyos, ¿no? Bueno, el primer elefante que sale es Vudú. Vudú es el primer elefante que sale, por eso. Eso era evidente, notorio. Además, los presos por delitos comunes son todos kirchneristas.
ustedes se olvidan que Cristina tenía 2 organizaciones de criminales. Una era los, ¿cómo se llamaba? Esa organización de presos. El batallón militante. Batallón con B corta militante. Ahí está. Ese era un grupo de choque de Cristina. Salían en libertad condicional el día que había un acto y formaban parte del acto. Eso se olvida a la gente. Y el otro grupo de criminales es el grupo de las barras bravas. Las barras bravas son criminales directamente. Ladrones y asesinos, muchísimos de ellos. Son las 2 barras bravas que tiene Cristina, de lumpen. Porque hoy los obreros, no todos los obreros están con el peronismo, no todos los obreros. ¿Con quién están? Siguen votando, pero la pasión peronista primero que los obreros hoy han disminuido enormemente. Sí, ya la Fabril, digamos. Los Fabril se acabó. Con la automatización, la robotización, todo eso se acabó. Ya no son la clase más grande del mundo. No es como. Eso lo vio Marx, que era un clarividente, en sus últimos escritos, lamentablemente inéditos, que ya no hablaba de la clase trabajadora, de la clase obrera. La clase obrera, decía, está destinada a ser como la clase campesina, una clase a desaparecer. Lo dice los Grundrisse, por ejemplo. Hoy hablamos de trabajadores a los trabajadores manuales e intelectuales y aún a los empresarios. Los empresarios que trabajan también son. Dejamos de lado a los rentistas y a los especuladores. Eso lo decía Marx. El siglo XIX ya preveía eso. Y hoy es eso. Bueno, no estoy seguro de mostrarte el próximo video porque me parece que vas a engranar todavía más. Sí, mirá. Bueno. La grande maggioranza sono i poveri vittime delle politiche economiche, delle politiche finanziarie. Ce ne sono tanti soldi nelle mani dei pochi e tanta povertà in tanti, in molti. Bueno, yo dedico varios capítulos a hablar de Bergoglio. En Dios en el laberinto. Dios en el laberinto. Soy amigo, fui amigo porque lamentablemente hace pocos meses murió, compañero de estudios en el Normal de Scanone, jesuita Scanone, y gran teólogo, que fue profesor de Bergoglio. Así que más o menos algunas cosas sé de Bergoglio. No, Bergoglio fue siempre un populista. Fue el mentor intelectual de Guardia de Hierro, que era un grupo de choque, digamos, comparado con... Chico, intelectual, más o menos. De derecha. De derecha, porque Guardia de Hierro era una organización cubana de derecha. Ahora, hoy disimulan diciendo que pusieron Guardia de Hierro por la Puerta de Hierro. Mentira. Guardia de Hierro eran ahora, los rumanos. Bergoglio cambia de carácter, digamos, del cardenal hosco y bien anti-kirchnerista a, bueno, el papa de la sonrisa y de los pobres, ¿no? Sí, cambia mucho. Cambia mucho, pero las ideas son las mismas. Las ideas son exactamente... ¿Qué es el pobrismo? El pobrismo es un poco el populismo sentimental. El populismo sentimental. Es creer que los pobres, ser pobre es una virtud, y odian a la clase media, odian a la ciudad. Entonces han creado un mito de la villa, como si la villa, la vida fuera más honesta, Juan José, me invitas a tu biblioteca y seguimos charlando un poco ahí. ¿Me recomendás algo para leer? ¿Nos recomendás algo para leer? Bueno, cómo no. Bueno, Juan José, estamos acá en tu biblioteca. Sí. Parte de la biblioteca. Tenés acá, tenés... En el sótano, en el living. Y todos libros viejos, yo decía, ¿no? Como los libros trascendentales son de antes. Las bibliotecas que están flamantes son salvo que sean libros recién comprados, son
gente que no decoración. De decoración. Lomos que no Porque están trajinados. Los libros se envejecen Claro. de leerlos. Bueno, y si vos tuvieras que recomendar 3 libros a mí, a la audiencia, ¿qué dirías? Te va a asombrar porque te voy a poner 3 novelas, cosas que son En busca del tiempo perdido de Proust. Que ahí están todos juntos, todos los libros sí. del tiempo perdido. La náusea de Sartre, que fue el primer libro de Sartre que leí. El fundador, el papa del existencialismo. Del existencialismo, y La montaña mágica de Thomas Mann. Bueno, ahí tienen... ¿Por dónde recomendás empezar de estos 3? No, los 3, la náusea tal vez, que es el más corto. Yo te recomiendo 3 novelas, porque mis primeras lecturas fueron novelísticas, literarias, exclusivamente. Después pasó el ensayo. No, pero eso me quedó mucho, porque por eso mis ensayos siempre tienen algo, y tal vez de ahí el éxito que han tenido, que no es frecuente, un ensayo sociológico ser bestseller, como lo fueron, es que tienen siempre algo de novelesco, algo de crear un clima, presentar personajes, hasta cierto suspenso. Vos sos un desmontador de mitos, el Che, Gardel, Evita, el fútbol. ¿Qué te quedó? ¿Qué muñeco te quedó por voltear? No, los muñecos intelectuales. Bueno, ya hoy nombramos algunos de estadistas latinoamericanos que yo admiro. Pero es que no solamente de política, también te metes con algunos mitos culturales, por decirlo, ¿no? Culturales, sí. Hoy no tengo ya soy grande para tener padres. No, ya no puedo tener padres. Sartre fue un padre. Hoy ya no puedo tener padres. Bueno, eso... Tengo, pero libros nuevos, tampoco son nuevos, pero que los he descubierto. Si yo tuviera que nombrar, uno es Anthony Giddens, el inglés, que fue asesor de Blair. Ese me parece muy rescatable. Muy rescatable. Vos decís, ya a esta altura no puedo tener padres, y te acercás en unos meses a tus 90 años. ¿Te impresiona? Sí. ¿Te gusta? ¿Te da lo mismo? ¿Te hiciste amigo de la idea? ¿Qué pasa con eso? No es agradable, no es demasiado agradable, pero... La alternativa es peor. Sí, la alternativa es peor, sí. Bueno, vos decís en Dios en el laberinto, es tu última frase, decís, hablas de quedar como un leve destello que no acabe de apagarse. Sí. Eso es cierta vocación de eternidad esa en algún punto. Sí, la eternidad sí, pero lamentablemente espiritual, no física. Sí, es un poco, lo único que resta de la inmortalidad es esa, la obra que uno ha realizado. Puede ser un escritor, puede ser un artista de cualquier especie, puede ser un político, que son los que más quedan. Puede ser incluso un empresario, por ejemplo. Bill Gates va a quedar. Bill Gates va a quedar. Y de tu obra, si decís, tuvieras que elegir alguna de los 20 y tantos libros que hiciste que quedara... El asedio de la modernidad es una. El asedio de la modernidad. Sí, el asedio de la modernidad, el malestar de la política, y el último libro, Dios en el laberinto. Dios en el laberinto también. Muchas gracias, Juan José. Gracias a vos.